El tema del día de hoy es enseñanza de Dios en tiempos de pandemia. Permítame orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú tienes palabra de vida. Señor, permite, Padre Celestial, que cada uno de mis hermanos podamos nosotros aprender de tu palabra, que nosotros seamos instruidos, enseñados por ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en estos tiempos de enseñanza de Dios, que en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de pandemia, vemos que hemos pasado por situaciones difíciles, algunas personas, otros han fallecido familiares, pero haciendo un alto y una reflexión acerca de esto, si el día de hoy Dios te preguntara acerca de lo que tú has aprendido acerca de esta pandemia, ¿tú qué le responderías? ¿Qué le diríamos? Posiblemente algunos dirán simplemente pues no sé. O muchos de las personas se quedarían callados, sin contestar. Algunos van a contestar que lo único que han aprendido pues es de que es muy aburrido, que estar en la casa y no poder salir y hacer lo que antes hacían. Entonces aquí puede ser también de que algunas personas pudieran decir, pues yo lo que aprendí es de que es puro trabajo en la casa, estar atendiendo a mi esposo, estar atendiendo a mis hijos, estar con el quehacer, es mucho trabajo. Algunos otros dirán también de que lo que aprendieron es en creer en que el coronavirus sí existe, porque ya lo han vivido, porque ya tienen una experiencia con un familiar o prácticamente tienen una propia experiencia de contagio. Y entonces podrán decir, ahora sí creo en el coronavirus. Y algunos dirán que lo que aprendieron es pues, el poder convivir con la familia, el poder estar ahí con la familia, reunidos, y poder jugar, a tener actividades en la casa, y todo es en base a que el coronavirus les dio la oportunidad de tener este tiempo para poder convivir, porque nunca antes habían convivido con ellos. Por eso, en este tiempo de prueba, en este tiempo de reflexión, que Dios ha permitido todo esto para que sea un tiempo de enseñanza por parte de Dios. En palabra de Dios, la palabra de Dios en Isaías 48:17 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Aquí vemos tres cosas importantes. Primero, nos dice que Él es Dios nuestro, que Él es Dios tuyo. La segunda cosa que vemos también es de que nos enseña provechosamente. O sea, todas las enseñanzas que Dios ha dado al pueblo de Israel y en la actualidad a nosotros mismos, ha sido una enseñanza de provecho, que te sirve, que te ha servido para tu vida, para salir adelante. También dice en este versículo de que te encamina por el camino que debes de andar o que debes de seguir. Porque muchas de las veces, conociendo la palabra de Dios, queremos todavía seguir caminando bajo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Aquí dice que Él te encamina por el camino que debes de seguir.
Y en algunas ocasiones ha habido personas de que han encontrado la palabra de Dios donde nunca la habían conocido o no habían estudiado la palabra de Dios, y han encontrado la iglesia, una iglesia cristiana, donde se le ha enseñado y se le ha instruido en la enseñanza de la palabra de Dios, porque alguien lo llevó, alguien le enseñó, alguien lo trajo a la iglesia y lo encaminó, o le dijo, mira, ¿sabes que hay una iglesia cristiana allí? Congrégate. Es la manera, es la forma en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y aquí nos está diciendo en este pasaje que Dios nos va a enseñar provechosamente por el camino que debemos seguir. Hoy vamos a estar viendo los caminos que Dios quiere que tú andes, que tú camines. Y quiere este tiempo de reflexión, este tiempo de enseñanza, para que tú camines por ellos en este tiempo de pandemia. Y el primer camino que quiere mostrarte es de ser un camino a que tú andes por ese camino de la paciencia. O sea, que tú debes de ser paciente, debes ser paciente. Veamos que en Romanos 5:3 la palabra de Dios dice lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y le damos gracias a Dios porque a veces bajo la tribulación nosotros desarrollamos la paciencia, porque esperamos en Dios, porque confiamos en Dios, porque pensamos que Dios va a actuar y que tarde o temprano Dios nos va a dar la victoria. Y caminamos esperando en esa confianza y en esa fe de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. El ser paciente significa esperar en Él, o sea, esperar en Dios, o sea, confiar en Dios. Estamos viviendo en donde todo es inmediato, todo es a la voz de ya, en las redes sociales, en la comunicación, pues ya sea el teléfono o el internet, todo ha sido hecho para que sea de inmediato y a la voz de ya. Todo es rápido. Pero desgraciadamente esta cultura de la rapidez, de la pronta respuesta, nos ha llevado como cristianos a querer darle órdenes a Dios. O pensamos que tenemos, como somos hijos de Dios, como Dios nos ha dado el Espíritu de Dios, que tenemos la libertad y que podemos declarar y podemos proclamar y las cosas o poder exigir que se nos den ciertas cosas. O sea, creer que eso es fe, pero eso no es fe, es un capricho. Es hacer que Dios haga lo que queramos. Y no es así. Cuando nosotros declaramos, hacemos la función de Dios. Cuando yo declaro que va a ser sano. No. Porque no sabemos si esa es la voluntad de Dios. No sabemos si eso es lo que quiere Dios. O no sabemos que ese es el camino que ha estado preparado para esta persona, para que él crea en Dios, para que él se afiance a Dios, o para que su familia crea en Dios al ver el poder, el milagro de Dios obrando en esta persona. Por eso, muchas de las veces hacemos las cosas sin importarnos cuál es la voluntad de Dios, o si no es la voluntad de Dios. Y hacemos y actuamos irresponsablemente. El ser pacientes nos hace esperar en Dios, porque confiamos en la voluntad de Dios, porque nosotros creemos que Dios es un Dios sabio, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, y que va a hacer las cosas
de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 91 del 1 al 2, la palabra de Dios dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. O sea, ese es el salmista el que está diciendo que este Dios es el en el cual va a confiar, el cual va a depositar toda la confianza en él. Porque él ha sido su castillo, porque ha sido su esperanza. Y la esperanza ha sido para todos y cada uno de nosotros el saber que tenemos a un Dios que escucha nuestra oración, que escucha nuestro clamor y que sabe lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso, el ser paciente significa esperar en Él, o sea, confiar en Dios. Estamos aquí confiando. La confianza en Dios nos lleva a esperar con paciencia la promesa de Dios. En la Biblia encontraremos muchas promesas de Dios que las puedes hacer tuya. Y entonces estaremos esperando esas promesas, una realidad en nuestra propia vida. Veamos que Dios siempre ha querido enseñarnos, desde la antigüedad hasta el día de hoy todavía, Dios quiere enseñarnos a tener paciencia. Vamos a ver algunos ejemplos de los cuales Dios ha mostrado que el pueblo, que sus hijos, deben de tener paciencia. Y vemos que desde que entró Noé en la barca, él tuvo que esperar 377 días para salir de la barca. O sea, desde que entró hasta que pudo pisar nuevamente el suelo, ya seco. Estuvo 377 días allí en la barca, esperando. Abraham esperó 25 años para que la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumpliera, de tener un hijo. También el pueblo de Israel esperó 430 años para ser liberado de Egipto. Podemos ver también que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido para darles. Y vemos cómo ellos tuvieron que esperar con paciencia. Tuvieron que estar esperando con paciencia. También nosotros como iglesia de Unifante Nopalco, cuando empezamos a dar los estudios, al principio no sabíamos el propósito de Dios, pero después de que se había consolidado y se había dado como una misión para hacer una iglesia allí, tuvimos que esperar un tiempo para poder obtener o para podernos reunir, en primera, en un terreno propio, en una construcción donde nos cubriera del agua, del aire, del viento, o sea, del polvo. Tuvimos que esperar con paciencia, esperando que Dios obrara con poder. Dios siempre ha enseñado a su pueblo a ser paciente, a esperar en Él. La paciencia no es algo que una aplicación que se pueda bajar por internet, no es algo que se pueda, la paciencia, producirla, crearla, generarla, o no es como si yo ahorita salgo con la cartera llena de dinero
y voy y salgo a la calle, voy al mercado y regreso con un costal de paciencia. No, eso no es posible. No puede ser así. La paciencia es producida cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nuestra fe es sometida a prueba. En este tiempo de pandemia tenemos que ser pacientes tú y yo. Tenemos que aprender a esperar y a confiar en Dios y saber que el tiempo de Dios es perfecto. Que nuestro Dios tiene un propósito y que Él sabe lo que está haciendo. Que Él tiene ya trazado el camino donde vamos a caminar y por donde vamos a pasar. Y todo lo que pase durante ese caminar, todo nos va a ayudar a bien. En Proverbios 3:5 dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí nos está diciendo que debemos de confiar en Dios de todo corazón, o sea, que no exista ninguna tela de duda, que debe de estar ahí nuestra plena confianza, nuestra plena fe en Dios, porque Dios tiene el cuidado de nosotros, porque Dios es un Dios fiel, que te ama, un Dios que es lleno de misericordia para tu vida, para la vida de tu familia, para la vida de tus hijos. Dios siempre te dará lo mejor. Por eso tú tienes que fiarte en Jehová, en Dios, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque muchas de las veces, porque no hacemos caso a Dios y hacemos caso al mundo o a nuestra propia prudencia, a nuestro propio conocimiento, y dejamos a un lado a Dios, y entonces nos va mal. Por eso te va a llevar la paciencia a depender de Dios. Tú tienes que depender totalmente de Dios, porque tú lo que hagas con tus propias fuerzas o por tu propio conocimiento o por tu propio dinero, todo lo que tú quieras hacer, si no es la voluntad de Dios, no lo vas a hacer. Así tengas todo el dinero del mundo, así tengas todo el conocimiento del mundo, si no es la voluntad de Dios, no se va a lograr. Por eso, nuestra dependencia debe de ser en Dios, porque Él es el que hace su voluntad. Porque nadie le puede impedir hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es supremo, porque Dios es poderoso, porque Dios es omnisciente, conoce de todo, conoce todo. Por eso el Salmo 57:1, la palabra de Dios dice lo siguiente: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Vean esa confianza plena del salmista. Está diciendo, en primera está pidiendo misericordia de Él, porque Él sabe que Él no puede protegerse, porque Él sabe que Él no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Por eso Él acude a la misericordia de Dios. Por eso Él le dice que Él tenga misericordia de Él. ¿Por qué? Porque Él ha confiado, o sea, Él ha confiado plenamente en Dios. Y Él está seguro que en la sombra de sus alas Él se va a amparar hasta que pasen
los quebrantos, hasta que pasen las dificultades. Solamente acudiendo a Dios, solamente reconociendo que Él es el único que te puede salvar, el que te puede proteger, el que te puede guardar. Entonces, si tú acudes a Él, entonces Él te va a proteger. Él te va a dar esa sombra de sus alas. Él te va a proteger. Él te va a amparar. Confía en Dios en esos tiempos, que esos tiempos pasarán. La otra cosa, el otro camino que Dios quiere que tú andes en él, es de que quiere que tú andes en el camino de la adoración hacia Dios. Nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos a adorarle a Él. En primer lugar, se trata de tener un corazón redimido de un hombre o de una mujer que ha sido justificado ante Dios por la fe y que confía en el Señor y camina con Él, amándole sobre todas las cosas. No hay amor más grande que el amor a Dios. Todas las cosas que tenemos no debe de rebasar el amor a Dios, porque todas las cosas que tenemos se acaban, se van, se pierden, pero el amor de Dios nunca se acaba. El amor de Dios siempre es. Por eso, en 1 de Juan 2:15, busquemos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí la palabra de Dios, en 1 de Juan 2:15 y 16, que leímos, estamos viendo que el amor de Dios debe ser supremo a Él, porque la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Por eso, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. O sea, si tú amas más al mundo, es porque no amas a Dios. Si tú amas más las diversiones, el irte no sé, a buscar, no sé, a lo mejor hoy que estamos en pandemia y que estamos en casa, si tú prefieres mejor ver una película o ver una telenovela o ver una serie, en lugar de leer la palabra de Dios, en lugar de buscar a Dios, en lugar de estar en comunión con Dios, entonces el amor a Dios no está contigo, sino está el amor al mundo, a las cosas que el mundo te ofrece. Tú y yo tenemos que saber que la adoración a Dios es tener comunión con Él. En Juan 14:23, la palabra de Dios dice lo siguiente: dice, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el que le ama a Dios, va a amar su palabra, y esa palabra va a ser guardada en el corazón, y que el Padre de Jesús te va a amar, porque tú le amas a Él, porque tú amas su palabra, porque tú la obedeces, porque tú la sigues, para que tú siempre andas buscando estar con Dios.
Y dice que Él vendrá junto con Jesucristo y va a ser una morada contigo, para estar contigo, para tener esa comunión estrecha por toda una vida. Por eso tú debes de ver que debes de buscar a Dios, que para adorarle tienes que tener esa comunión con Dios, tienes que tener esa confianza, el de buscarle, el de estar con Él, que el mundo no opaque el amor de que debes de tener con Dios, sino al contrario. Tu amor debe ser mucho mayor con Dios. Ahora bien, también la consagración a Dios o la adoración a Dios es vivir una vida de santidad. Es tener también el deseo de continuar aumentando nuestro conocimiento de Dios. ¿Cómo se ha perdido ese deseo en estos días? De verdad. En estos días se ha perdido ese deseo de tener ese conocimiento pleno de Dios, porque no buscamos o no leemos la palabra de Dios, y lo que buscamos son distractores. Buscan ocuparse de la realidad, buscan la distracción del mundo, en lugar de buscar a Dios y de adorarlo. Y ya que con el conocimiento de lo que le gusta o lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, tenemos que acompañar o podemos adorar a Dios con una plenitud total. Porque entre más conozcas de Dios, más sabrás cómo adorar, glorificar el nombre de Dios. Por eso tienes que acompañar del conocimiento y de la acción. Tenemos que llenar nuestras mentes constantemente con las cosas de Dios. Dios siempre debe estar en nuestra mente, y todo lo que hacemos debe de ser en una adoración total a Dios. Todo lo que tú hagas, ya sea que platiques, ya sea que tú vayas y camines con otra persona, te encuentres con otra persona, en tu manera de ser, en tu forma de andar, es la manera en la cual adoramos a Dios. Veamos que lo que dice Colosenses 3:17. Dice la palabra de Dios, Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. O sea, que aquí Dios nos está diciendo que todo lo que tú hagas, ya sea de palabra o de acción o de algún hecho, todo lo que tú estés haciendo en la vida, que debe de glorificar a Dios, que debe de ser para alabar a Dios, para dar gracias a Dios el Padre por medio de Cristo. Tú tienes que adorar a Dios con tus acciones, con tu manera de hablar, con la manera de comportarte, con la manera de comunicarte con los demás. Pablo en la carta de los Romanos nos ruega y nos invita a vivir en santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. En Romanos 12:1, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí Dios te está diciendo, o nos está invitando por medio de Pablo, de que nosotros
tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que debe ser agradable a Dios, que es la manera en que Dios se agrada, en la manera en la que Él es alabado, en la manera que Él es adorado, con una adoración suprema a Él. Que tu manera de vivir en un sacrificio vivo, santo, sea agradable a Dios. Por eso tú tienes que caminar así, agradando a Dios en tu manera de ser, en tu manera de comportarte, en tu manera de hablar. Así también tenemos que adorar a Dios, pero a pesar de que nos duela algo, hay que dar gracias a Dios y adorarle a Dios. A pesar de que estén pasando situaciones difíciles, a pesar de que la economía esté por los cielos, o por los suelos, en el caso de que tú compres algo, las cosas muy caras, está hasta los cielos, y en el caso de que yo tenga el poder adquisitivo, está por los suelos. En este caso, tú tienes que agradar a Dios. En este caso, tú tienes que alabar a Dios, a darle las gracias, a pesar de todo eso, a pesar de que a lo mejor estás enfermo, a pesar de que no tengas la economía suficiente, a pesar de que tengas muchos problemas con los familiares, a pesar de todo, tienes que dar gracias y adorar a Dios. Todos nosotros estamos acostumbrados a dar gracias a Dios y adorar a Dios por causa de, o por motivo de, sí, por causa de una bendición. A causa de una bendición, yo recibo una bendición de Dios, y entonces sí, estoy motivado para darle la alabanza, la adoración a Dios, y para estar contento y decirle gloria a Dios. Dios es bueno, es misericordioso, es poderoso, porque Dios me ha dado una bendición. O también por algún motivo de que Dios me sanó, de que Dios me restauró, de que Dios hizo algo grande en mí, entonces yo estoy gozoso, contento, y le alabo y le glorifico. O también puede ser porque Dios ha hecho un milagro con un familiar, lo ha levantado con poder, lo ha sanado, ha hecho grandes prodigios en alguien de que yo he puesto en oración a esta persona, y entonces estoy gozoso, entonces le alabo, le glorifico. Pero no solamente es darle la gloria y la honra en estos casos. Tenemos que pensar que en este tiempo de pandemia o cuarentena, o en el cual hemos perdido o se han perdido empleos, han quebrado los negocios, han perdido a un ser querido, o han perdido su libertad de poder salir a la calle. Es un tiempo en el cual el Señor quiere que le adoremos, a pesar de la situación que estés viviendo, a pesar de que estés pasando por problemas difíciles, a pesar de que tu economía no te alcance para el alimento, a pesar de que perdiste tu trabajo, a pesar de todo, tú tienes que alabar y glorificar a Dios. Hoy quiero invitarte a que tú sigas el ejemplo de Habacuc 3:17 al 18. La palabra de Dios dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí vemos que a pesar de, aunque no haya higueras que florezcan, que ni las vides haya fruto, y ni productos del olivo, ni los labrados de mantenimiento, o las ovejas sean quitadas, ¿sí? Y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo eso, a pesar de todo eso,
yo me voy a alegrar en Jehová, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque eso es lo que no da mi alegría. Las cosas materiales no son los que dan mi alegría. La alegría es que yo tengo a un Dios poderoso, misericordioso, que está conmigo y que suple mis necesidades y que con Él soy más que vencedor. Eso es lo que verdaderamente me da la felicidad, me da el gozo de que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra de mí? Tienes que tener esa convicción y esa firmeza. Así que nosotros debemos de adorar a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena y a pesar de la enfermedad. Es una buena oportunidad para que los hijos de Dios aprendamos, a pesar de los problemas, a darle la alabanza a nuestro Dios, porque al final vamos a obtener la victoria. Ten la seguridad de que Dios te va a sacar adelante, victorioso. En 2 de Corintios 4:17, Segunda de Corintios 4, 17 y 18, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que aquí están diciendo que las cosas que se ven son temporales, se acaban, se van, se disipan. Y las que no se ven son eternas, por toda una eternidad. Por eso está diciendo la palabra de Dios que la leve tribulación momentánea que pasamos en nosotros es lo que va cada vez un excelente peso eterno de gloria, porque todo esto lo que estamos pasando, cuando estemos allá con Dios, eso nos va a dar una marca de Dios en el cual somos sus hijos, somos marcados como sus hijos. Ahí la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Le doy gracias a Dios por todos los que están pasando por tribulación, porque en ellos veremos la gloria de Dios manifestarse en sus vidas y sacarlos adelante. El otro camino que Dios quiere que tú camines, que tú andes en Él, en el cual Él te lleva a que camines, es que Dios quiere que aprendamos a valorar lo que tenemos. Que tú y yo podamos saber qué es lo que tenemos, en primer lugar, y qué es lo que Dios nos ha dado. Y que en base a lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado, podamos nosotros reconocer y valorar todo eso. Y lo primero que tenemos es nuestra familia. Nuestra familia. Tenemos que valorar lo que tenemos. Tenemos que valorar a un padre, a una madre, a un hermano, o a un hijo, o no sé, a un tío, lo que tú tengas, lo que Dios te haya permitido como familia tener. Tienes que valorarlo. Tienes que valorar a tus padres que han puesto mucho sacrificio, que han dado su vida por ti en el trabajo, han dedicado mucho tiempo para que tú tuvieras lo que ahora tienes. Pero tienes que valorarlo. Tienes que valorar a tu familia. Tienes que valorar a lo que tú estás teniendo
a tu alrededor, como es tu padre, tu madre, tus hermanos, o a lo mejor posiblemente tus hijos, si es que ya eres casado. Veamos qué dice en Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Primera de Crónicas 16, 28 al 29. Dice la palabra de Dios: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a tu nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí nos está pidiendo que debemos de tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Aquí la familia se puede dividir en dos grupos. El primer grupo es el grupo terrenal y la familia espiritual es el segundo grupo. Tú debes de honrar al grupo terrenal, la de tu sangre, tus familiares, pero también debes de valorar a tu familia espiritual. Debes de valorar a quien tienes como padre. Y el Padre es Dios. Debes de valorarlo. Y en base a que tú lo valoras, en base a que tú tienes un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios de amor, entonces tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Póstrate delante de Dios. Él es el poderoso, Él es el misericordioso, es el Dios que te suple, es el Dios que te sostiene, es el Dios que te levanta, es el Dios que te prospera, es el Dios que te da vida y también vida eterna. Por eso tenemos que valorar nuestra familia. La otra cosa que tú tienes que valorar es la iglesia en la cual tú estás congregándote. Valora tu iglesia. Valora que gracias a Dios tienes un lugar donde congregarte. Que gracias a Dios tienes alguien que te pueda exponer la palabra de Dios. El que te pueda enseñar, el que te pueda encaminar por el camino correcto, por medio de la palabra, por medio de Dios. Por eso, tú debes estar gozoso. Miren, veamos lo que dice el Salmo 133, 1. La palabra de Dios, en el Salmo 133, 1, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y es delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así como los hermanos carnales, así como los hermanos espirituales. Tenemos que estar ahí juntos, alabando a Dios, glorificando a Dios. Le doy gracias a Dios porque hay familias completas que todos hermanos, los padres, están ahí adorando a Dios. Entonces es una gran bendición. Y eso es bueno, que en armonía estemos nosotros allí habitando con Dios, alabándole a Dios, estando allí congregándonos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Valoremos lo que tenemos. Estemos valorando lo que Dios nos ha permitido tener, una iglesia donde tiene una sana doctrina, una sana enseñanza. Vamos también a ver lo que también Dios quiere que
valoremos. Y la otra cosa que es importante que tú valores es la salvación que Jesucristo te ha dado. Tú tienes que valorar lo que Jesucristo hizo por ti en el morir en la cruz para el perdón de tus pecados, para darte vida eterna, para que tú estés a su lado por toda una eternidad. Tenemos que valorar esta salvación tan grande que nos ha dado. Verdaderamente nuestra salvación es la bendición más grande que nuestro Dios nos ha dado. Lamentablemente, muchos cristianos no la valoran como deberían, pues generalmente siempre estamos enfocados en buscar y obtener otras bendiciones como la prosperidad, la santidad, la restauración, etc., etc. Pero no buscamos verdaderamente a Dios, no reconocemos verdaderamente la salvación, ese regalo tan grande, precioso, hermoso que Dios nos ha dado para nuestras vidas, para que tengamos vida eterna. Pero en este tiempo de pandemia tenemos que reconocer la gran bendición, lo que significa ser salvo por medio de la fe, pues este es un tiempo de incertidumbre. No sabemos quién se va a contagiar, no sabemos quién se complicará o quién va a morir por este virus, pero sí, de algo podemos estar nosotros seguros, es de que si vivimos es para el Señor que vivimos, y si morimos es para el Señor que morimos. Gloria a Dios, porque del Señor somos, porque verdaderamente en Él podemos encontrar la salvación y que nuestra vida sea para el servicio de Dios. Tú tienes que darle el servicio a Dios por el amor a Dios, por lo que Él ha hecho por ti. El ser agradecido es algo bueno y tú tienes que agradecerle mucho a Dios por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha bendecido, por lo que Él te ha protegido. Entonces tú sirve a Dios, sírvele con un corazón humillado delante de Él, con ese amor y con esa pasión hacia Dios. En Romanos 14:8, la palabra de Dios dice lo siguiente. En Romanos 14:8 dice la palabra de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. O sea que tú, si mueres o si vives, eres del Señor. Vives para el Señor y trabajas para el Señor. Así que caminemos confiando en la provisión de Dios. Caminemos confiando en la seguridad que Dios nos da, el de estar con Él. Caminemos con la protección de Dios cuando le buscamos, cuando caminamos con Él. Esta es la enseñanza de nuestro Dios, que nos encamina por el camino que debemos de caminar y de andar en ese camino de la paciencia, donde te lleva a confiar a Dios, donde te lleva a depender de Dios y esperar en su voluntad. También debes de caminar por el camino de la adoración a Dios, con tu comunión con Dios, con tu vida de santidad y caminando con la valoración de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra salvación. Tú tienes que estar caminando en ese camino que te enseña, porque es para provecho tuyo, porque es para bienestar tuyo. Camina con Dios, porque Él te está guiando para que tú camines en esa paciencia, en esa esperanza, en esa adoración y sobre todo que tú valores lo que Dios te ha dado. Que Dios les bendiga.